Hola a todos y bienvenidos a Saber y Sentir. Con este vídeo iniciamos una nueva sección en el canal que va a consistir en analizar y comentar reflexiones y palabras de algunos de los autores más influyentes de la filosofía, la espiritualidad y el desarrollo personal. Y hoy, para comenzar, vamos a ver lo que el gran Jiddu Krishnamurti tiene que decir acerca del proceso de conocimiento personal o el conocimiento del yo. Eso que a menudo llamamos autoconocimiento. Estas son sus palabras. Cuando estamos conscientes de nosotros mismos, ¿no es todo el movimiento del vivir un modo de dejar al descubierto el yo, el ego? El yo, el sí mismo, es un proceso muy complejo que puede ser descubierto solamente en la relación, en nuestras actividades cotidianas, en la manera como hablamos, cómo juzgamos, cómo calculamos, cómo censuramos a otros y a nosotros mismos. Lo que me parece más interesante y destacable de esta cita es que Jiddu hace caer todo el peso en el conocimiento del yo a través de lo que llamamos la vida cotidiana, observando conscientemente nuestras reacciones, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras pautas aprendidas y nuestros pensamientos, mirando cara a cara cómo se despliega nuestra personalidad ante el mundo y ante la relación con los demás. No hace mención de ningún tipo de método meditativo ni práctica destinada a calmar la mente como camino al autoconocimiento. No explica ninguna técnica para conectar con un silencio interno que nos muestre el yo desnudo. Su afirmación es que solo en la vorágine de nuestra relación con el mundo y las circunstancias que nos rodean podemos de verdad conocer nuestras respuestas instintivas, nuestras respuestas aprendidas, nuestros miedos y nuestros límites. Como podemos encontrar en otras filosofías, parece que entender este yo individual pasa por una observación consciente y directa de todo aquello que es difícil de ver en nosotros de un modo objetivo. Es decir, tener la humildad de observarnos al igual que observamos un objeto externo y lo estudiamos para entenderlo. ¿En qué situaciones sientes temor? ¿Cuál es tu reacción inconsciente ante un desafío? ¿Qué comportamiento demuestras con los más débiles que tú y con los más fuertes y poderosos? ¿Qué te hace sentir incómodo? ¿Cómo reacciona tu cuerpo ante diferentes situaciones? ¿Conoces los límites naturales de tu cuerpo? ¿Sabes qué nivel de energía tienes? Quizá sea el momento adecuado para emprender un camino hacia la espiritualidad y el autoconocimiento, siguiendo el consejo de Krishnamurti. Tal vez hayamos intentado alcanzar lo trascendental sin siquiera haber examinado nuestra propia existencia. Es importante recordar que debemos comprender quiénes somos en esta vida antes de elevarnos hacia un plano superior. Algo me dice que en el proceso de autoconocimiento primero debemos hacernos responsables de estudiarnos como ser físico-sensorial, instintivo, reactivo, emocional y mental. Si somos conscientes de todas estas facetas, ¿por qué deberíamos obviarlas y dedicarnos a nuestros procesos espirituales? Estas dimensiones del yo realmente están, existen y somos nosotros. Demonizarlas, negarlas o simplemente no verlas, buscando un ideal de lo que deberíamos ser, es como visualizar una meta a la que llegar sin tener idea alguna del lugar desde donde partes. Y creo que para alcanzar cualquier destino, uno debe conocer dónde está para trazar un rumbo claro e inequívoco. Para concluir, me gustaría invitarte a reflexionar sobre esta cita de Krishnamurti y ver si es posible que puedas aplicarla en tu vida diaria. Creo que es una forma muy práctica y honesta de acercarnos a nosotros mismos y de descubrir quiénes somos realmente. En lugar de escapar de la realidad, enfrentarla con lucidez y valentía. En lugar de comenzar a buscar una verdad absoluta, empezar a reconocer nuestra verdad relativa. Y lo que es más importante, no negar nuestra humanidad, sino aceptarla y transformarla reconociendo todas las facetas y potenciales de nuestro ser. Espero que este análisis os haya sido útil o al menos os sirva de punto de partida o de inspiración. Os animo a que comentéis vuestras opiniones y reflexiones. Muchas gracias por vuestra atención.